Hoy vamos a abrir un tema que normalmente no solemos tocar, el tema de la música, aunque Juan de Sangrial en muchos de sus libros siempre le da una importancia grandísima a la música. Tiene varios libros dedicados exclusivamente a este tema. Y en muchos de sus seminarios, en muchos de sus libros, siempre hay alguna referencia a este tema que vamos a abrir hoy, ¿no? A la grandísima importancia que tiene la música. No es algo banal, no es algo para entretenernos, no es algo así como, pues, como normalmente en el orden del mundo proponen la música, ¿no? Como algo para divertirnos o para, bueno, para estas cosas, ¿no? Que las discotecas, las fiestas, etcétera, sino que de verdad la música puede transfigurar a las almas. Y a lo largo de la historia han habido grandísimas almas, como Mozart, de la que vamos a hablar esta tarde, que traían esta música directamente desde lo alto, ¿no? Ellos tenían esta capacidad de conectar y traían esta música que podríamos decir que era música del cielo, ¿no? La traían aquí a la tierra, como luego comentaremos, sobre todo para el consuelo de las almas, ¿no? Entonces vamos a empezar precisamente con un fragmento, un trozo del concierto 24 de Mozart, dura unos 3 minutos, y vamos a ponerlo ahora y a continuación empezaremos.
Pues bueno, después de esta maravillosa introducción, vamos a empezar ya directamente con el tema. Y queríamos sobre todo empezar, antes de enfocarnos en Mozart, queríamos hacer una pequeña introducción para comentar, hablar de la grandísima importancia espiritual, sobre todo importancia espiritual que tiene la música, ¿no? Juan de Sangrial en uno de sus libros comenta que la superioridad de la música consiste en que ésta no usa símbolos lingüísticos. Las palabras se pueden interpretar de manera tergiversada, llegando a cambiar su sentido hasta lo opuesto, lo que es imposible hacer con la música. La gracia de la música nadie la puede robar. Él también habla de que la música es el lenguaje de las divinidades, es como ellos se expresan y como ellos pueden transmitirnos a nosotros sus esferas, su luz, su misericordia, su paz, solamente a través de la música interpretada, de los grandes compositores, interpretada además de esta forma, consigue llegar al corazón, al alma de cada persona. Él dice que la música influye directamente en los inicios superiores de los humanos, despertando el oído espiritual absoluto, sonorizando las membranas anteriormente sordas de los castillos interiores y recuperando vibraciones divinas anteriormente perdidas. Esta es una pequeña introducción a través de un texto de Juan de Sangrial, está en este libro, El tiempo de la Iglesia Blanca. Vamos a sacar otros textos de aquí de este libro, porque hay mucho, la verdad es que hay mucho, había mucho donde elegir y hemos seleccionado pues algunas cosas como para hacer una primera charla sobre la música. Probablemente repitamos con otros compositores y entraremos también en profundidad a hablar de la música desde otros aspectos que Juan de Sangrial toca. Hermano Manuel, cuando quiera. Muchas gracias. Bien, aquí el hermano Gamureda ha empezado esta maravillosa introducción, ¿no? Aclarándonos que la música no es algo banal, no es algo trivial. Ha hecho referencia también a algunas formas nuevas de conocer lo que es la música. Pues para empezar mi intervención, pues lo voy a hacer con una pequeña frase, ¿no? Dice, la alegría espiritual es la cualidad de los puros. ¿Y qué nos da la alegría? La música, ¿no? El alma humana es un bodhisattva potencial, pero fue cegado durante el remodelado de adaptación. Pero al escuchar la música de la lira de Orfeo, nos ayuda a despertar del sueño profundo. Al escuchar la más dulce música de la lira de Orfeo, se cumplen las tres condiciones de la sabiduría: verdad, visión espiritual y el amor que abarca todo el corazón y el universo. La música auténtica procede de las civilizaciones bondadosas y trae un mensaje salvador y sanador: el evangelio musical. Ya antiguamente tenían cierta intuición, no sé, recordaremos tal vez que escuchamos alguna vez hablar de que los grandes compositores como Mozart supuestamente pues escuchaban la música de las esferas, ¿no? Pero ¿de dónde venía esto? O sea, ¿de qué esferas? Y yo tenía también esa pregunta, ¿la música de las esferas? Y como lo ha dicho el hermano Gamuret, Padre Juan siempre en sus obras introduce algo de esto, ¿no? Y en una obra que a mí me encanta mucho, ¿no? Dice Astrología de las constelaciones bondadosas, habla, dice, sobre la constelación de Lira, ¿no? Imagínense, todos, cuando hemos estudiado hemos recibido música, ¿no? Pero no sabemos de dónde viene la música, de dónde vienen los acordes y esas cosas. Dice, sobre la constelación de Lira es el potencial creativo
en la civilización de vírgenes y poetas, donde a través de miles de instrumentos musicales se expresa el amor extático de nuestro Padre. Es la música el reino que sonoriza divinamente miles de mundos, visibles e invisibles. Nuestro interior se transfigura y empieza a regocijarse al compás de la música del universo, que suena a su vez en los miles de mundos bondadosos. La tierra sinfónica y sincrónicamente vibra al ritmo de las constelaciones bondadosas que derraman sobre ella su bondad. Bien. La música expresa lo que no podemos expresar con palabras. Puede transmitir un tipo de vibración, un tipo de energía, puede ser buena, puede ser mala, y no toda la música, desde luego, viene del cielo, digamos, no toda la música es luminosa. Al igual que ocurre con todo en la tierra, existe esta dualidad también con la música, ¿no? Hay música que viene de esferas muy bajas y hay música que viene de esferas elevadísimas. Entonces también nosotros tenemos que como comprender que la música que estamos escuchando es de la que nos estamos nutriendo a nivel espiritual. Cuanto antes sepamos o nos demos cuenta o sepamos ver qué música estamos escuchando y qué es lo que está produciendo en nosotros, va a ser mucho mejor para el alma, va a ser mucho mejor para nosotros, nos va a ayudar de verdad a seguir como la misión, digamos, que tienen las almas cuando vienen a la tierra, ¿no? No venimos a pasar el rato, no venimos a entretenernos, no venimos a divertirnos exclusivamente, venimos a despertar en nuestro interior la divinidad que llevamos. Pero hay que despertarla de la forma adecuada y con la nutrición adecuada. Entonces, queríamos empezar a hablar para que veamos la grandísima importancia que se le ha dado siempre a la música, de lo que Juan de Sangrial llama la Inquisición musical. Así como hubo una Inquisición que se creó para perseguir y matar a los cátaros, cuando estos inquisidores vieron el efecto que había tenido en el pueblo la persecución de esta buena gente, cambiaron un poco la táctica y empezaron a perseguir o a matar a la gente, pero de una forma más sutil, ¿no? Entonces empezaron a matar a la gente sobre todo a través de envenenamientos, ¿no? Se hicieron grandísimos especialistas en venenos, en cientos y cientos de tipos de venenos sabían perfectamente el efecto de cada uno de ellos, cómo tenían que aplicarlo, etc., ¿no? Entonces, dependiendo de a quién iban a envenenar, pues daban un tipo de veneno, ¿no? Entonces, cuando vieron también que no solamente a través de la palabra se podía difundir la buena nueva o el evangelio, vieron que también a través de la música se podía difundir, empezaron a perseguir a bardos, a trovadores, a minesíngeres y a compositores, a perseguir y a muchos de ellos matar, ¿no? A través de estos envenenamientos. Esta Inquisición musical fue legalizada, digamos, por la Iglesia romana en el Concilio de Trento. Y ellos, preocupados porque estaban preocupados porque se estaba difundiendo esta buena música, esta música, digamos, elevada, que sobre todo a través de los trovadores y los bardos hablaban del amor miné, del amor muy elevado, pusieron como unas normas para que cualquiera que se saliera de estas normas sufriera persecución. Entonces, por ejemplo, habían 3 ejemplos muy claros del tipo de música que ellos obligaban a, digamos, a componer, ¿no? o a permitir. 1. La música tiene que ser eclesiástica. Solo se puede llamar compositor a quien sirve en una iglesia, sea cantor, organista o director de orquesta. Sea quien sea, pero tiene que estar agregado a una iglesia y aún así va a estar sometido a una escrupulosa vigilancia.
2. Se puede llamar música a las obras con los textos del Evangelio canónico o del Antiguo Testamento. Y 3, él pone 3 ejemplos como más evidentes. Y luego las composiciones están sujetas a la aprobación del Comité de Censura Musical de la Iglesia Romana. Si el compositor no envía al mismo su última obra, comenzarán las represalias. Este comité de censura estuvo actuando durante muchos años y si la música no cumplía estas normas que ellos dictaban, automáticamente esta inquisición musical intervenía y pues tenía como resultado, pues probablemente en muchos casos, como dice él, el envenenamiento de muchos músicos, de muchos compositores. Y pone algunos ejemplos. Bach, Juan Sebastián Bach. Un hombre con buena salud de repente pierde la vista tras ser operado de cataratas y al poco fallece. El mismo médico, unos meses después, opera a Händel. Después del tratamiento, la enfermedad se agrava. El famoso compositor pierde completamente la vista y fallece después de 7 años de sufrimientos. Mozart fue envenenado por Salieri, pero estaba condenado ya por el Comité de Censura romano. A Mozart le condenaron después del estreno de la ópera La flauta mágica. Justo 2 meses más tarde, Mozart fallece. A Beethoven le administraron dosis de veneno gradualmente. Con 29 años el compositor ya tenía los nervios auditivos paralizados por el veneno, diseñado para provocar sufrimientos a muy largo plazo. Y bueno, hay más ejemplos, pero como a lo largo de la historia claro, la historia no cuenta así como fue, pero Juan de Sangrial y nosotros tenemos muy claro que estos grandísimos compositores, que él llama Cristos musicales, luego Juan comentará por qué les llama Cristos musicales, al traer este evangelio musical, esta buena nueva, que no necesitaba de palabras, sino solamente de la escucha y de estas vibraciones que bajaban de lo alto, bajaban de los cielos muy elevados, de esferas muy divinas, comprendían que tenían también esta Inquisición, tenía que perseguirlos, tenía que romper, acallar, ocultar toda esta música, ¿no? Y ellos, al igual que actuaron con los cátaros matándolos, con torturas, con autos de fe, hogueras, etc., actuaron con estos Cristos musicales fundamentalmente a través del envenenamiento. Otro ejemplo de la importancia de la música y de cómo la música de verdad puede hacer que la humanidad sea más controlada y la humanidad vaya por donde quieren pues los que dirigen el mundo, es la creación de la música moderna, del rock. Él concretamente habla de la creación del grupo Los Beatles, tan famosos, tan aceptados, tan conocidos. Pues esto no fue algo casual, sino que fue consecuencia de unas protestas de la juventud en los años 60 en universidades norteamericanas, en la Sorbona, en París, en Francia, que empezaron a rebelarse y a protestar por el orden del mundo que se estaba instaurando, ¿no? Ellos hablaban, la juventud exigió una civilización nueva con principios nuevos. Cuando esto se fue expandiendo ya demasiado, las altas esferas contrataron a un tal Theodor Adorno, que era un especialista musical, y él buscó un grupo, compuso muchas de sus canciones, esto no se sabe, pero es así. ¿Para qué? Para romper estas protestas, para romper a la juventud, para enfocarlos más hacia lo lujúrico, hacia el sexo, hacia las drogas, hacia la diversión, sacar de lo espiritual. Y se consiguió. Se consiguió. Y esto, que empezó en los años 60 con más fuerza, ha ido a más, a más, a más. Y la música de hoy en día, que oye la gran mayoría de la juventud hoy en día, es
terrible. Podemos poner el ejemplo del famoso reggaetón, ¿no? Eh, bueno, yo pienso que no hay que explicar mucho, ¿no? Sobre las letras, sobre el tipo de música, la vibración que genera. Es que es, de verdad, tiene mucha importancia. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Es música que aparentemente es pegadiza, es muy comercial, enseguida se mete en la cabeza, enseguida estamos tatareándola. Ya no solo el reggaetón, sino mucha de la música así como más comercial, pero no hay ahí ninguna luz. Es únicamente ritmo, sonido, mm, sonidos pegadizos para atrapar enseguida a la gente, pero no hay ninguna profundidad en esta música, no hay ninguna vibración de luz, es siempre bajar la vibración a las esferas más bajas y darle fuerza al fogón, como para que entremos más en esta calefacción, en esto que propone el orden del mundo, para, como decíamos antes, sacar de lo espiritual a la gente que esté enfocado solo en algo trivial, algo que nos saca de, como decíamos antes, la misión que tiene el alma en la tierra. Y la hermana Victoria quería comentarnos también sobre su experiencia. Ella era o es, no sé todavía, terapeuta musical, ella se dedicaba a este trabajo y bueno, nos va a contar su experiencia con respecto a la música. Ella es especialista en este tema. ¿Puede contarnos sus vivencias, su experiencia? Por favor. Bien, me he dedicado bastante tiempo de mi vida a la musicoterapia. Luego, bueno, dejé cuando vi que no estaba yendo en el camino que tenía que ir, porque toda la influencia en la cual había estudiado en las universidades de aquí tenía que ver con no era justamente música de lo alto, por eso decidí dejar. Y cuando me encuentro con el catarismo, la música obviamente siempre fue les diría lo más importante, fue mi vida, y lo es. Entonces todo el tiempo me acompañaba la música y me costaba en principio em, creer tanto en esto de decir, bueno, sí, comprendo que hay una diferencia, pero hasta que escuché la música del padre Juan, pude empezar a vivenciar qué era esto que estaban diciendo. Em, Entrar en la esfera que el padre Juan propone, pero de distintas formas, porque hay una variedad inmensa, inmensa. Despliega a los grandes compositores como Mozart, como Beethoven, como Haydn, Tchaikovsky, Bach, que uno tal vez lo escuchó con distintos intérpretes y de pronto escuchamos al Padre Juan y te das cuenta de que ahí se abre un mundo distinto, que estamos escuchando una perfección y es algo que no se escuchó y es algo inefable, obviamente, pero que el alma rápidamente reconoce y se da cuenta de que el mundo en el que estuvo viviendo hasta el momento no es el verdadero. Por eso es tan grande y es tan inmenso este valor y poder mantenernos dentro de la escucha constante del Padre Juan. Porque, y no solo del Padre Juan, sino todos aquellos músicos que lo acompañan, Theo Leonov, Dobovriet, Divinodiev, disculpe mi pronunciación, los leo y los escribo, los traduzco como puedo. Armen Antonian, el Consuelo Solar, que es Consolament Ensemble, que son unas voces maravillosas, que es altísimo, con letras que nos llevan a vencer absolutamente todo lo que se nos va presentando y que es algo inaudito en el orden de este mundo, porque en el orden de este mundo estamos acostumbrados a, si nos gustan o nos gustaban las canciones de amor, el amor que propone de este mundo, em, lo pasatista, lo hipnótico. Hay generaciones ya de niños o de adolescentes que no conocen instrumentos musicales, que la música que escuchan viene de máquinas,
de máquinas conectadas con cables que tienen distintas frecuencias, que son hipnóticas, que los van dejando atrapados en determinados mundos y que se mueven con esos ritmos como la música electrónica, donde no hay nada humano allí, no hay nada. Y de pronto la música del Padre Juan nos abre el piano, nos abre la sensibilidad de un violín, el arpa, con el consuelo solar, tienen arpas, tienen flautas, el rescate de, de ese modelo que una de las descripciones que había dicho el hermano Gamuret, que yo también hice la misma cita, la música es la que realiza el modelado del ser divino. Entonces, lo que todo el tiempo elegimos nos va a modelar, cómo queremos ser modelados, quiénes queremos ser, qué queremos potenciar, nuestra divinidad interior o queremos seguir multiplicando el orden de este mundo. Y cuando estamos mucho tiempo, a veces expuestos a estas frecuencias, a estas vibraciones bajas, porque inevitablemente en la calle nos cruzamos con alguien o que está escuchando, o en algún negocio, o alguien que tiene una radio puesta, de pronto tener el consuelo de, bueno, agarrar el teléfono o el celular o llegar a casa y poner la música del Padre Juan y es, el sosiego de que allí está el reino, está allí, estamos ahí, cerquita, tenemos que cobijarnos allí. Tenemos cantos oracionales donde escuchamos la oración viva del Padre Juan, que cada suspiro nos abre el corazón y no necesita de amplificadores, no necesita de estar a un volumen irrisorio con decibeles altísimos que nos perforan los tímpanos. Son suspiros. El alma que necesita ese sonido, esa amplificación está vacía, está pidiendo a gritos el sosiego y el consuelo divino. Y el Padre Juan con un susurro abre el corazón. Por eso están, por lo menos en mi experiencia, encontré tan importante y me fui armando listados musicales, porque tenemos distintos instrumentos, tenemos al padre Paisí, con esa guitarra maravillosa que es como estar adentro de una cuna, nos va cunando con su voz y su guitarra y nos va llevando a distintos momentos también. Podemos sentir como el alegramiento muy profundo, podemos entrar en la sinritmia con Padre Paisí, em, ni hablar cuando en dueto están con el Padre Juan, y nos podemos cobijar en un montón de lugares, pero es importante poder mantenerse en esto y de a poquito, vamos a empezar a discernir y empezar a comprender qué fue todo aquello que estuvimos escuchando. Y ya realmente empezamos cuando otra música se nos presenta, por más elevada que parezca, porque también hay que tener mucho cuidado con los mimetismos que hay dentro de la música, dentro de lo académico, del terreno intelectual dentro de la música, porque no estamos una cosa tal vez más manifiesta, puede ser el reggaetón o el trap, que es un ritmo que se escucha mucho aquí dentro de los adolescentes, o la cumbia, o algunas eh, fácilmente lo podemos identificar. Pero, ¿qué pasa cuando escuchamos a aquellos que nos presentan a Mozart, aquellos que nos presentan a Ramakhninov y a Beethoven y en ambientes académicos, que tocan para sí mismos, que están buscando la admiración y no están buscando el amor y darse completamente al prójimo? Escuchando al padre Juan, escuchando a todos los músicos de la escuela de Minnesán que acompañan, empezamos a ver la diferencia y ya no es tan fácil que nos engañen, ya no es tan fácil. Por eso es tan importante poder mantenerse y armarse listas y saber que siempre podemos acudir ahí, que la música está ahí presente, es Madre Divina hablando constantemente y poder usar estas herramientas de del padre Juan pudiendo poner, bueno, los videos que se ponen para estar ahí,
siempre, mantenernos ahí. Madre Divina nunca quiere que nos vayamos de ahí, no quiere que vayamos a experimentar allá y ver, no, no, nos mantenemos acá, tenemos la música disponible, escuchémosla un ratito, aunque sí estemos ahí y volvemos. Em, hay muchísimo, hay muchísimo para hablar de esto, pero en particular le estoy muy agradecida a todo esto que han abierto, a Gamuret que me has recomendado también música y que yo he podido entrar en estas esferas gracias a ustedes. Y bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias, querida hermana Victoria. Maravilloso testimonio del corazón, como se nota enseguida rápidamente cómo habla el corazón ahí, ¿no? Otro ejemplo de la importancia de la música es cuenta Juan de Sangrial, el caso de la pianista María Yudina. Ella interpretó el concierto número 23 de Mozart en una emisora de radio que casualmente o no casualmente estaba escuchando Stalin, ¿no? El dictador soviético de la Unión Soviética. En ese momento estaban los campos de concentración en pleno funcionamiento y dice Juan de Sangrial, Stalin escuchó el primer acorde y ya no pudo dejar de escuchar. A Stalin se le abrieron los ojos. Él vio a los 20 millones de presos soloquianos que fueron asesinados en los campos de concentración según su directa aprobación. Él vio a estos 20 millones de seres absolutamente inocentes. Estos no se habían ido a ninguna parte, estaban vivos y le estaban pidiendo cuentas. La transmisión en directo se acabó. Stalin apagó la radio y llamó al comité de radio. Cogieron el teléfono y él dijo, me han dicho que desde su estudio de radio se ha transmitido el concierto de Mozart para piano y orquesta interpretado por la pianista María Yudina. Sí, así es. ¿Ha sido el concierto grabado en un disco? Claro, la grabación no estaba prevista y había tenido simplemente una retransmisión en directo, pero contestar no era peligroso. Sí, dijo casi automáticamente el funcionario. Entonces envíemelo mañana a mi casa a las 9 de la mañana. La voz fría imperiosa se cayó, empezó a sentirse un horror fúnebre que se apoderaba de todos y los dejaba en un shock total. La grabación del disco del concierto número 23 se realizó por la noche. Los músicos de orquesta estaban nerviosos. Aquella noche se cambiaron hasta 3 directores. El primero cayó desmayado. Al segundo le temblaban las manos por el miedo. Al final, esta grabación salió adelante. Pero María Yudina dijo, al darse cuenta de que esta grabación sería escuchada por Stalin, quiso avergonzarlo. Mira lo que has hecho. 50 millones de gemidos mortales están sobre tu conciencia. Interpretó el adagio del concierto número 23 de Mozart como un requiem por 50 millones de difuntos. El tirano se vio de golpe no como un rey, sino como un miserable neurótico. Comprendió la insignificancia de su poder, de sus ganas de gobernar, de su pasión por matar y de su miedo paranoico. Y Stalin comenzó a llorar. La música actuó en su corazón, lo apiadó. Por primera vez llegó a comprender la escala de lo que había hecho. Stalin, sordo ante los clamores y gemidos de sus víctimas, llegó por primera vez a oírlos a través de la música. El dictador escuchó los gemidos que no había podido sentir de ninguna otra manera a través del adagio de Mozart. Durante un cierto tiempo se abrió el corazón de Stalin y comenzó a llorar. Esto es lo que la música es capaz de hacer. La historia lo testimonia. En el año 1943, después de escuchar por la radio el concierto número 23 de Mozart, Stalin, unos días después, cerró los campos de concentración. Tomó esta decisión personalmente, sin reunirse ni con el buró político, ni con comisiones, ni consejos. Ningún poeta, músico o filósofo pudo avergonzar al tirano. María Yudina pudo silenciosamente, sin usar palabras, poniendo el contenido profundísimo arquetípico en su música, apiadar al malvado. El hombre para quien la gente no valía nada, quien no tenía corazón sino solo cálculos amasados
en su manía paranoica, no pudo resistir. Es algo inaudito. Imaginad de lo que es capaz la música. De verdad que puede llegar a algo tan inaudito, como dice Juan de Sangrial, como cerrar campos de concentración que estaban funcionando durante muchísimos años, a tocar el corazón de alguien, imaginad, tan frío como podía ser Stalin, que enviaba sin pestañear a la muerte a miles y miles de personas, pues a través de una interpretación de una composición de Mozart y tocado con el espíritu de un músico, de una música en este caso maravillosa como María Yudina, pudo tocar el corazón de este sátrapa, de esta persona que tenía el corazón absolutamente cerrado y pudo, a través de sentir estos gemidos de estas almas que morían en los campos de concentración, tomar la decisión de cerrarlos. Sí, es muy importante tener en cuenta el poder que tiene la música sobre nosotros, y debido a esto, la poca educación musical que se nos ha dado y que tenemos, poca cultura a nivel musical, conscientemente, que está, digamos, prohibida para el conocimiento de la gran parte de la humanidad. Estos conocimientos están censurados, porque, como antes explicaba Gamuret, decía, hay música que viene de esferas muy bajas y otra que viene de esferas muy elevadas, de esferas celestiales. Y esto significa, o lo podemos ver de una forma en la que hay música que nos lleva a esferas muy bajas, que nos guía. Escuchándola, nosotros descendemos a estas esferas, o que hay música que nos eleva a estas esferas. Por eso es muy importante que es muy importante tener en cuenta qué música escuchamos, cómo cómo nos alimentamos a través de nuestros oídos, porque nuestros oídos son fuentes de alimentación muy importantes. Al principio escuchábamos la interpretación del concierto 24 de Mozart. Durante 3 minutos nuestra mente no sabía qué hacer, porque nuestra mente se desconecta. Esta música es escuchada por unas vibraciones que la mente no puede entender. Entonces entramos en una dimensión que está muy ligada al corazón espiritual. La ratio muchas veces nos desconecta del corazón espiritual, pero la música, por esta función de que la ratio no comprende, llega muy profundo al corazón. Y cuando tiene este efecto celestial y viene de estas alturas y es tocada por alguien que comprende lo que la música quiere expresar y lo que el compositor, cuando escribió esa obra, quería expresar, esto tiene un efecto muy, muy positivo. Devuelve a la humanidad a este estado divino. Mozart lo hace con la música. Recupera la divinidad en la humanidad a través de esta vibración. Como hemos dicho, somos lo que comemos o de lo que nos alimentamos. Y si a través de nuestros oídos llega un alimento divino, nosotros nos divinizamos. Este era el misterio de Mozart, que todavía hoy es reconocido incluso a nivel médico como el efecto Mozart, con comprobaciones científicas, que es lo mejor, como el hecho de divinizarse no es algo abstracto, porque Mozart, y en su efecto Mozart con su música, cura, porque la salud es un aspecto divino. Y eso lo hace hoy en día. Escuchar la música de Mozart favorece el desarrollo del niño, del feto, en estado de gestación. En escuchar su música hace que el niño se desarrolle mejor. Y una vez nacido, de 0 a 5 años, potencia sus capacidades cognitivas. Bien, Juan de Sangrial dice que esto no es únicamente y exclusivo para los niños, sino cada persona que entra en esta esfera tiene estas, consecuencias para todos. Entonces, ver a Mozart
como no solamente un genio musical, que por supuesto lo es, y que compuso hizo grandísimas hazañas a nivel musical, sino como un genio espiritual, porque él comprendía que si nos situamos en este tiempo, siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, la censura eclesiástica era tan grande, como explicó Gamuret, a nivel de textos escritos, de lo que se podía hablar, todo esto estaba muy censurado. Pero la música se salía de esta censura, por eso crearon esta Inquisición. Y Juan de Sangrial dice, para poder componer es necesario tener un mensaje que decir, hay que tener algo que decir. Hoy en día, quienes tocan a Mozart no saben lo que quería decir. Es como leer un libro sin saber lo que significan las palabras, pero pronunciándolas muy bien. No comprenden qué quieren decir, pero las tocan bien. Y esto es lo que se valora hoy en día, sobre todo a la hora de interpretar, la técnica. Pero la técnica, sin comprender el mensaje del compositor, no tiene mucho sentido. Sí puede sonar bien, pero carece del fondo espiritual, que en este caso Juan de Sangrial dice que es lo más importante. Por eso es importante tener en cuenta quién está interpretando. El que está interpretando sabe lo que quería decir, en este caso, Mozart. Si es un ungido espiritual, un genio espiritual también como lo era él, sabrá perfectamente expresar y transmitir lo que Mozart quería decir. Igual, sin tantas florituras técnicas, pero el mensaje llegará muchísimo más y el efecto será muchísimo mejor. Por eso, como decía Victoria, escuchar a Padre Juan, a su equipo, a todos sus colaboradores, es realmente algo que es digno de que cada uno tenga esa experiencia personalmente, como la hemos tenido muchos. Y no queríamos hacer una descripción biográfica de Mozart, porque esto se puede encontrar en cualquier sitio, como muchos lo pueden encontrar, pero sí queríamos dar alguna pincelada, como lo fue su infancia. Su infancia, sobre todo instruido por su padre, Mozart empieza a aprender todos sus conocimientos que luego explotaría con su madurez a través de su padre. Pues su padre también era compositor y violinista y muy estricto, pero a través del amor que sentía hacia su hijo y su hijo hacia su padre, estos conocimientos se transmitieron, no a través de conocimientos informativos mentales, sino a través del corazón. Y esta fue la base, el amor que puede tener un hijo con su padre y con su madre también, porque su familia pasó también situaciones muy difíciles. Formaron en Mozart esta base que luego le permitió ser quien fue. Y por supuesto, terminar ya solamente diciendo que, como dijo Gamuret, este efecto que producía su música, esta divinización que se producía a través de interpretar y de expresar sus obras, provocó la ira, como lo hizo también, como pasó también en Jerusalén con Cristo, de la Inquisición, digamos del Sanedrín. Y en este caso, en la persona de Salieri, tuvo lugar el asesinato de este Cristo musical a través de este veneno que le proporcionaron precisamente por desenmascarar, ya no con palabras, sino a nivel musical, todo el orden del mundo que
no se centra en la divinización, que al contrario se centra en la mezcla y en en oscurecer la humanidad. Vamos a volver a repetir la pieza musical que hemos puesto al principio porque no estaban todos y yo creo que vale la pena volver a escuchar a Mozart a través de Juan de Sangrial.